Colombiano, finalmente el gerente del Banco de la República soltó la lengua frente a su uribismo, a su pertenencia a la extrema derecha y a los intereses que realmente está representando, que no son los intereses del pueblo, sino de unos banqueros y de la élite y del sector de extrema derecha política que anda hoy en campaña presidencial. Así lo dejó ver en una audiencia que se citó al Banco de la República, a la Cámara de Representantes, y el ministro de Hacienda le rebatió eso porque ese gerente del Banco de la República habló de guerrilleros y de unas palabras del presidente en el Consejo de Ministros en Ipiales, entre otros. O sea, un señor que efectivamente terminó confesando lo que es. Pues ese gerente del Banco de la República, que subió las tasas de interés cuando en ningún otro país está pasando lo que está pasando en Colombia con ese Banco de la República, se refería a estas declaraciones de Petro en el Consejo de Ministros. Mucha atención. Toda parte donde ya no nazcan niños, ni se oigan gritos de niños, de bebés, ya no hay tanta vida. Entonces, Banco de la República decidió subir la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que como Estados Unidos no subió la tasa de interés, ni ninguna junta del Banco de Centrales del mundo tuvo la estupidez de hacer lo que hizo la Junta Directiva del Banco de Colombia. Es el único banco que hizo esa burrada. Entonces, seguían en los capitales especulativos a Colombia a gozarnos, el trabajo nacional se va para donde ellos. Yo ya mostré todos los dueños de la deuda pública colombiana. No son sino banqueros, extranjeros y nacionales, banqueros. Entonces, ¿qué hizo el Banco de la República? Por venganza, contra nuestra medida, subirle los ingresos a toda la población colombiana. Y lo sabemos ya, entre más pobres, más sube el ingreso. Entre más mujer pobre, más sube el ingreso. Entonces somos nosotros la vanguardia de la lucha contra la transformación del cuerpo de la mujer en mercancía. Porque entre más oportunidades que haya, primero se van a entregar a las cadenas de esclavistas del mundo. Entonces eso, que significaría más puestos de trabajo, más ocupación, más riqueza colombiana, se vengan para que parte del ingreso de Colombia, de la riqueza de Colombia, se vaya a 10 banqueros sinvergüenzas, que viven del Estado, parásitos, a engordar sin trabajar. Y dicen que eso es economía, y que eso no, que va a ser economía, eso no es más sino ideología y sectarismo político violento. Que no había necesidad de hacer eso. Ninguna. Es innecesario. Entonces, ¿qué pasa aquí, en Ecuador? ¿Qué va a pasar para mitigar? Pues al caerse el peso, al caerse el dólar, se revalúa el peso, nuestros productos salen más caros, para exportar es más caro un producto colombiano. Entonces la gente aquí va a preferir, muchos, incluso alimentos se abaratan, y entramos a un problema moral nosotros. Muchos alimentos se abaratan de afuera, importados, gringos, ecuatorianos, etcétera, viene el contrabando en Ecuador para Colombia, y los puestos de trabajo aquí en Ipiales, ¿qué? En Pasto, en Nariño, en Putumayo y en Colombia, porque no solo es con Ecuador, también de todo el mundo. Entonces, el crecimiento del ingreso que hicimos nosotros, el gobierno nacional, contra toda esta oligarquía que tiene su prensa hablando bobadas de nosotros, mentiras. Entonces, ahora se va a ir del país comprando productos importados, incluida comida, ¿cierto? Y entonces los puestos de trabajo que se iban a crear en Colombia, si no hubieran hecho esa tochada, ahora se van a crear en los países de origen de las importaciones que van a crecer. Y perdimos el esfuerzo. Transportamos la riqueza a otros países. Eso es lo que hizo la Junta Directiva del Banco de la República. Por sectarismo político e ignorancia. Y odio, sí. Ustedes no creen. Hay mujeres que a mí me odian. Generalmente de altos ingresos. Entonces, se nos transforma en lo contrario, porque eso es la dialéctica. Toda persona o cosa se puede transformar en su contrario, precisamente porque es la unidad de los contrarios. ¿Cuánta gente allá? La señora que está en la Junta fue del EPL. Marxista más que yo. Radical, en su juventud, ¿no, hermano? No era de izquierdas radicales, la señora de la Junta. De la Junta Directiva del Banco, la señora Olga Lucía, dice el presidente, fue del EPL, marxista, radical. Dice el presidente recordando a la señora, codirectora del Banco de la República, que si no estoy mal, ella fue llevada por Ocampo al Banco de la República, al exministro Ocampo, y Petro catalogó eso como un grave error. Y ahora es fascista, pero no me meto con eso porque ya me regañaron. Es fascismo lo que hay ahí. Tratar de matar a un pueblo de hambre. Eso es genocidio. Tratar de dejarlos sin riqueza, sin puestos de trabajo, a ver si no votan por lo que diga Petro. Yo no tengo necesidad de decirlo. Pero ya se sabe. Yo soy progresista y soy partidario de la vida. No voto por gentes que nos traen propuestas que huelen a difuntos. Entonces, no nos han traído sino difuntos. ¿Qué es lo que nos han traído? Hambre y muertos. Pues si no, miren el gobierno Duque. Mayor porcentaje de hambre del siglo. Mayor porcentaje de miseria del siglo. Y los que él puso en la Junta Directiva son los que quieren mantener el hambre, la miseria y por tanto la muerte en el siglo y anular lo que hicimos nosotros, borrarlo del mapa. Les importa un carajo que suba el salario de la gente. Les importa un carajo que bajemos las tarifas del agua y de la luz. Les importa un carajo que haya más comida colombiana en la nevera de las familias de clase media de Colombia y de todo. Bueno, finalmente esas declaraciones del presidente, donde menciona a esa codirectora del Banco de la República, desató la furia del gerente del banco que estuvo en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes y empezó a generar un ataque sobre el gobierno
Y además hablando en nombre de una mujer. O sea, se trató de meter por el tema del feminismo, de que Petro ataca a una mujer y resulta que él, en lugar de dejar que la Olga Lucía se defienda de las declaraciones del presidente por recordar su pasado de pertenecer al EPL, él sale con su machismo a defender a una mujer con sus palabras y con sus propios intereses y termina confesando su uribismo. Vean esto. En este contexto, yo quiero aprovechar estar sentado junto al señor ministro para pedir algo que me parece importante. Yo quiero pedir, señor ministro, al gobierno nacional bajar los ánimos y bajar el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco de la República. ¿Y a él qué le importa cómo el presidente Petro habla y cómo el gobierno nacional habla? Es que acá lo importante es la gente, si la gente aguanta hambre, si puede acceder a un crédito, si puede comprar una casa, si puede vivir mejor, si mejora su calidad de vida, eso es lo que importa. Pero esta gente quiere darle órdenes al presidente. Y vean, yo creo que hay cosa que, o no hay cosa que le dé más rabia a Petro, que intenten darle órdenes de parte de la élite y de un poco de banqueros que se benefician es a ellos y a sus bolsillos. Y este señor tratando de darle órdenes a Petro de cómo se le habla a él, porque esta gente de la élite encorbatada sale y nos dice a nosotros, los pobretones del pueblo, cómo debemos hablarle con las formas, ¿no? Lo quiero pedir porque creo que le conviene al país frenar la campaña abierta de descrédito del Banco de la República que está adelantando en este momento el gobierno. Una campaña... La campaña de descrédito la adelanta el Banco de la República al tomar decisiones contra el pueblo colombiano. Nadie ha hecho nada contra el banco. Ellos son los que están haciendo, tomando decisiones contra evidencia sobre lo que está pasando realmente con la inflación y llevando a que este país vaya a una hecatombe económica, en la destrucción del crecimiento económico, la destrucción de los puestos de trabajo, la destrucción de la industrialización de este país y además creando más inflación con sus decisiones. Eso es lo que genera el descrédito de esa entidad. Mentiroso. Que perjudica no al Banco de la República. El Banco de la República tiene su credibilidad bastante sólida, pero perjudica al país, porque la confianza internacional sí se deteriora cuando se insiste en atacar persistentemente al banco y atacarlo de formas que degradan el debate. Degradan el debate, y lo debo decir con toda la claridad, con la descalificación permanente de la Junta Directiva del Banco de la República, la degradación de los funcionarios, y más aún la degradación de algo que me ha parecido particularmente llamativo, la degradación de las mujeres miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Esos ataques a las mujeres que llegaron a un punto que realmente va más allá de lo que yo hubiera podido imaginar cuando se dice el lunes en un Consejo de Ministros. Y quiero decir que rechazo rotundamente esa afirmación, que una señora miembro de la Junta Directiva del Banco de la República era guerrillera del EPL y que esa señora se había convertido, al aliarse con la mayoría, después de haber sido extremadamente marxista, como lo dijo el señor presidente, y guerrillera del EPL, se había convertido en fascista y algo aún peor, en genocida. Creo que utilizar la palabra genocida es algo que debemos evitar cuando no estamos hablando de un genocidio. Petro no le dijo genocidas a ellos. Les dijo que las decisiones fascistas que toman generan el hambre y la muerte de mucha gente. Y que eso se le puede catalogar como un genocidio. ¿O cómo se le cataloga entonces, señor gerente del Banco de la República? Decir asesino, genocida es asesino, pero no asesino de una persona solamente, es asesino de un pueblo completo, es asesino de una sociedad. Y esa es la acusación. Y yo no puedo quedarme callado frente a una acusación como representante legal del Banco de la República, no puedo quedarme callado frente a alguien que dice, siendo el presidente de la República, y que lo dice en un Consejo de Ministros televisado. ¿A usted no les parece que esto es meterse en política? ¿Esto es entrar en un debate político? El presidente es político. El presidente representa la unidad de la nación, pero es un actor político. Se supone que estos del Banco de la República están por encima del bien y el mal y nadie debe cuestionar sus decisiones y no se meten en política y ellos no actúan sobre la política y sobre la ideología, sino que actúan sobre lo técnico. Es el cuento que nos venden sobre la independencia del Banco de la República. Y vean ahí al gerente haciendo política contra Petro, tomando decisiones contra el país por temas contra Petro ideológicos y desesperado porque Petro dijo una verdad sobre una de las codirectoras del Banco de la República. ¿Por qué les dolió tanto? Afirma que el Banco de la República, los miembros del Banco de la República están actuando como genocidas. Eso creo que excede la razonabilidad y de las palabras y debe ser revisado. Esta es la típica
Reacción de siempre de las élites cuando se les dice las cosas en la cara y las verdades.